Intervengo yo en este panel como secretario del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. Quisiera, en primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Jerez la posibilidad que nos han abierto de presentar nuestro instituto, de darle visibilidad a nuestro instituto, porque, como bien se ha indicado en esa presentación, es un instituto no solo de investigación, centrado solo en la parte académica, sino que también tiene una importante vocación social, vocación hacia la sociedad, hacia los entes públicos y no solo, digamos, como instituto de investigación. Un instituto que, como ya se ha indicado también en la presentación, tiene un marcado carácter multidisciplinar y que va pues desde áreas como la sociología, la economía aplicada, que están aquí presentes, pero también las áreas jurídicas, derecho civil, derecho procesal, internacional, y que puede abarcar temáticas diversas, centrándome en cuestiones de transferencia, que pueden ir pues, desde investigaciones del ámbito medicina sostenible pues, hasta la incidencia o el impacto del Brexit en la comarca del Campo de Gibraltar. En cuanto a los dos ponentes, pues ya se ha indicado el profesor Antonio Rafael Peña Sánchez, profesor de Economía, titular de Economía Aplicada en la Universidad de Cádiz, es miembro del INDES y tiene temas relativos pues, al sector, digamos, agroalimentario, a cuestiones relativas al turismo y al turismo en general, pero también al turismo sostenible, que es un poco la temática que va a abordar aquí. En cuanto a nuestro segundo, discúlpenme, voy a tener que tengo que consultar un poco. En cuanto a Beltrán Roca, pues profesor de Sociología y, como también se ha indicado, pues ámbitos abordando en su investigación, pues ámbitos relativos pues a la sociedad civil, organizaciones ONGs, asociación también de tipo sindical, centrado pues también en ámbitos como estudios sobre la renta mínima, que va a hablar un poco sobre las investigaciones del INDES en materia de economía social. Entonces, lo que vamos a hacer para ir organizando, y como vamos un poco ajustado de tiempo, va a intervenir primero los dos ponentes de hoy y ya al final, pues si nos queda algún turno de debate o de réplica, pues intervendríamos y daríamos palabras a las personas del público. Entonces, el profesor Antonio Rafael Peña Sánchez, cuando quiera. Buenos días a todos y a todas. Yo, normalmente, casi todo el mundo me conoce desde hace unos años porque soy el delegado del rector para el Campo de Jerez, pero yo hoy no vengo como delegado del rector para el Campo de Jerez, sino que vengo como un miembro más del INDES de tantos como hay, que creo que son 200 y pico, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, vamos sí. Por ya en torno a los 230, creo que vamos ya. Sí, o sea que hay multitud de compañeros y compañeras que se dedican al tema de social y sostenible, que es, digamos, el encaje fundamental que tiene el Instituto de Investigación que está situado en el campus de Jerez. A mí me han pedido que, una investigación que se había realizado por parte de unos compañeros, concretamente compañero José Ruiz Chico y una compañera Mercedes Jiménez García y yo, hicimos en el año 2018, por lo tanto los datos datan hasta finales del 2018, ¿no? Y de lo que vamos a hablar es sobre el turismo y objetivos de desarrollo sostenible en la Unión Europea. ¿Por qué creemos que es interesante el turismo y hablar del turismo aquí, aunque sea de la Unión Europea? Bueno, pues porque el turismo es una actividad fundamental en el marco de Jerez, ¿no? Por ello, pues queríamos unir lo que era el turismo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sobre todo con algunos aspectos y algunos objetivos de los 17 objetivos que tiene y están marcados por la ONU desde el año 2015. El estudio se hizo en dos periodos, del 2009 al 2018, una década prácticamente, para tomar datos antes de la aprobación por parte de la ONU de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y posteriormente, del 2015 al 2018, pues ver la repercusión que haya podido tener pues, la aprobación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el turismo. Nosotros esto lo hemos dividido, digamos, el trabajo venía dividido en una introducción, una justificación, un marco teórico, una base de datos y marco metodológico, una discusión de resultados y unas conclusiones. Yo, desde luego, lo voy a intentar hacer, digamos, de forma corta, ¿no?, porque tenemos un tiempo que es limitado y, desde luego, creo que Beltrán también puede hacer una aportación bastante interesante sobre el INDE y sobre sus proyectos de investigación. Por tanto, yo lo que voy a hacer es dar unas pinceladas al estudio que se hizo en su momento y que fue publicado en una revista llamada Sustainability. Bien, como todo el mundo sabe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, ¿no?, de los cuales nosotros nos vamos a adentrar en 2 de ellos, el de igualdad de género y el de trabajo decente y crecimiento económico, y ver la repercusión que estos objetivos de desarrollo económico han tenido sobre el turismo en los países de la Unión Europea. Bien, el objetivo general era realizar un análisis exploratorio de la actividad turística de los países de la Unión Europea, de los 28, sabemos que ahora mismo ya no hay 28, son 27, pero en 2009 todavía había 28, con lo cual lo que hemos hecho también, como ya veréis en los cuadros, una comparación con los 28 y los 27, quitando ya a Reino Unido de su participación en la Unión Europea. En la década, como hemos dicho, del 2009 al 2018, porque hay un periodo anterior a la promulgación por parte de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay un periodo posterior, del 2015 al 2018, donde ya estos objetivos se están poniendo digamos, a funcionar dentro de la Unión Europea. Bien, como objetivo específico, lo que queremos, en cierta manera, lo que queríamos era establecer los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo 8 y el objetivo 5 de igualdad de género, y ver cómo ello está afectando al turismo en la economía de la Unión Europea. El turismo es importante, es una actividad muy importante porque cuenta con un 3,9% del PIB generado en toda la Unión Europea y el nivel de empleo que genera es el 5,1%. Eso cuando estamos hablando de empleos directos, empleos que están sustentado en la actividad turística, pero la actividad turística tiene un problema, y es que es una actividad multidisciplinar, multisectorial, ¿no? De tal manera que hay muchos sectores que también se benefician de esta actividad turística. Por lo tanto, indirectamente decimos que la aportación es del 10,3% del PIB, es decir, el 10% de todo lo que se genera en la Unión Europea lo genera el turismo de forma directa o de forma indirecta, y el empleo es del 11%, ¿no?, que es un empleo bastante importante dentro de la Unión Europea. El objeto del estudio era dar respuesta a la posible influencia que el crecimiento económico, el trabajo decente y la igualdad de género pues tenía sobre la participación en el turismo, en la actividad turística de la Unión Europea. Las fuentes de información de donde se retomaron los datos para poder realizar estudios, pues venían dados por la Organización Mundial del Turismo, Eurostat, Comisión Europea, el Instituto Nacional de Estadística, organizaciones de Naciones Unidas y un índice de globalización ya creado, que es el índice de globalización COF. Los indicadores que hemos utilizado para este estudio son indicadores de trabajo decente e igualdad de género, porque, como decía Galileo Galilei, mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible, y hay datos que te presentan todas estas fuentes o referencias bibliográficas o estadísticas que hemos mencionado anteriormente, pero que datos de trabajo decente no nos da. Nos da datos de trabajo, de empleo, pero de trabajo decente no. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que crear esos indicadores, ¿no?
Después tenemos un indicador de convergencia sigma que nos va a permitir ver si los países de la Unión Europea nos estamos acercando o nos estamos alejando unos de otros con respecto a la actividad turística, y una estimación econométrica, que es la utilización por parte de los economistas de la matemática y la estadística a través de unas ecuaciones, ¿no?, que lo que tratan de poner de manifiesto es la relación que existe entre una variable endógena, que en este caso sería la actividad turística, el peso de la actividad turística, y unas variables exógenas entre las cuales están las que nosotros queremos estudiar. Bien, como ya hemos dicho, teníamos que crear un indicador de trabajo decente. ¿Cómo podemos crear un indicador de trabajo decente? Porque las únicas bases de datos que tenemos, que nos reportan estas fuentes estadísticas, pues son bases de datos de empleo, pero ello no indica que sea empleo ni decente ni indecente, eso simplemente es empleo. Entonces, nosotros para ello creamos una técnica multicriterio donde pues consideramos para que un empleo sea decente o no decente, pues algunas características de este empleo, como por ejemplo son el empleo a tiempo completo o a tiempo parcial, dándole mayor importancia al empleo a tiempo completo, la antigüedad del empleo en la misma empresa, por su duración, sea mayor o menor a 2 años, empleos por grupo de edad, sobre todo los grupos de edad de jóvenes, ¿no?, que también podríamos considerar como un indicador de trabajo decente, empleo según nivel de formación, es decir, ver la cantidad de empleados que existen con un determinado nivel de formación, en este caso superior al nivel secundario, y la permanencia en el empleo, es decir, si es de duración limitada o es de duración ilimitada. El número índice ponderado, pues aquí lo tenemos. El primero que hemos hecho es simplemente multiplicar estas características por una ponderación y dividir por la suma de las ponderaciones. Ello nos va a dar un resultado y ese resultado nos dirá pues si la calidad del trabajo es mejor y por lo tanto podemos hablar de trabajo decente, o si la calidad del trabajo es peor y por lo tanto lógicamente el trabajo no sería tan decente, ¿no? Bien, pero claro, el caso de utilizar un indicador tiene siempre un problema, y el problema es que puede estar sesgado, ¿no? Entonces, los economistas normalmente siempre queremos complementar ese indicador con cualquier otro indicador que me permita medir lo mismo y que al final tenga los mismos resultados o resultados similares, para poder, en cierta manera, contrastar que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo mal, ¿no? Por eso creamos otro segundo indicador, que sería el nivel de especialización del empleo en cada una de sus vertientes, es decir, en las 5 características que hemos visto anteriormente del empleo, pues lo que hemos hecho es aplicar otro indicador con esas mismas 5 características. Bien, por otro lado, hemos utilizado un indicador de convergencia sigma para ver si a nivel de la actividad turística los países de la Unión Europea se van acercando o si por el contrario se van alejando unos de otros, ¿no? Y por último, lo que hemos dicho, una relación funcional a través de una estimación econométrica, donde nosotros el peso de la actividad turística pues la relacionamos con el crecimiento económico, el indicador de trabajo docente, el indicador de igualdad, el índice COF y una variable dummy, donde esa variable dummy toma un valor 0 para años anteriores a los años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y toma un valor 1 para los periodos posteriores, ¿de acuerdo? Es una variable de control, igual que, por ejemplo, el índice COF, que es otra también variable de control, simplemente que introducimos en el modelo para contrastar pues qué ha ocurrido en esos periodos y qué ha ocurrido con ese índice de globalización, pero no dejan de ser variables de control, porque a nosotros las que realmente nos interesa es el crecimiento, el trabajo decente y la igualdad de género. Bien, si nosotros vemos el Producto Interior Bruto de cada una de las
el Producto Interior Bruto per cápita de cada uno de los países de la Unión Europea, en valores reales, tomado como base, como periodo base, el 2010, pues fijaros, tenemos países que tienen un PIB per cápita muy alto. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se ha dejado de compartir? ¿A qué le he dado? A lo mejor le ha dado algún botón. Algo le he tenido que dar yo. ¿F8? Se ha quitado la vista principal, ¿no? Sí, ahora. Bien, decía que nos encontramos países que están muy desarrollados, un PIB per cápita muy alto, y hay países que tienen un PIB per cápita muy bajo. Es decir, los países que tienen un PIB per cápita muy alto dentro de la Unión Europea son aquellos que están más desarrollados y que son los que componían la Unión Europea antes de la entrada de la incorporación de los países del Este. Son precisamente estos países del Este los que tienen un PIB per cápita bastante bajo. De hecho, fijaros, tenemos países como Dinamarca con un PIB per cápita de 44.000 euros y tenemos países como Bulgaria que tiene 5.000 euros de PIB per cápita. Es decir, entre 44 y 5, pues estamos hablando de 9 veces más, ¿no? Lógicamente esto también hay que tenerlo o hay que presentarlo con cierta cautela, porque también el nivel de vida que viene mostrado por el PIB per cápita es totalmente distinto en estos países del Este como en los países del oeste de la Unión Europea. Bien, ¿nos hemos ido acercando o nos hemos ido distanciando los países de la Unión Europea? Bueno, pues el índice de convergencia sigma presenta una tendencia decreciente. ¿Qué quiere decir esta tendencia decreciente? Pues que en realidad estos países de la Unión Europea se han ido acercando, es decir, hay menos diferencia entre todos los países de la Unión Europea. Lógicamente eso no quiere decir que no siga habiendo diferencias en la actividad turística, por supuesto que sigue habiendo diferencias, pero al menos se está consiguiendo que las diferencias que hay entre estos países de la Unión Europea, tanto los del este como los del oeste, sean cada vez menores. Y eso, por ejemplo, apoya al proceso de cohesión económico y social que se produce y es uno de los objetivos que tiene la Unión Europea. Bien, con respecto a la tasa de crecimiento anual acumulativo del empleo turístico, del empleo total, fijaros, aquí desde el 2009 al 2014 en el empleo total prácticamente no crece o incluso decrece, así estemos hablando de la Unión Europea de los 27 o de los 28, es decir, es verdad que desde el 2008 en adelante hubo una crisis económica y eso hizo que el empleo disminuyera, mientras que a partir del 2015 al 2018 se produce un crecimiento del empleo de 1,36 y 1,30. No así, por ejemplo, en el empleo turístico. El empleo turístico en la época de crisis económica creció, no mucho, pero creció. Es decir, que es una actividad refugio, en cierta manera, con respecto a los periodos de crisis económica. Es más, en la época de crecimiento económico, a partir del año 2014, el crecimiento también es bastante superior en la actividad turística al que presenta en general el empleo total. Bien, aquí tenemos el indicador de trabajo estable, es decir, los valores de indicador de trabajo estable que nosotros hemos creado para poder desarrollar y para poder concluir nuestro trabajo, ¿no? Tenemos el indicador 1 y el indicador 2. Como podemos ver, veis que en verde están aquellos países que tienen un mayor indicador y en rojo están aquellos países que tienen un menor indicador. Y tanto con el indicador 1 como con el indicador 2 podemos ver que los países son los mismos, es decir, los que presentan un mayor nivel de trabajo decente son los mismos y los que presentan un menor nivel de empleo decente también son los mismos. Curiosamente, los que presentan un mayor indicador de trabajo decente son los países del este de Europa, que ya veremos por qué, curiosamente, ¿no? Porque alguno puede pensar que aquellos países que están más desarrollados es lógico que tengan un trabajo decente mejor que aquellos que están menos desarrollados como los países del este, y no es así. No es así, ya veremos el porqué.
Bien, aquí tenemos también los empleos por número de turistas visitantes y también podemos observar, bien, y esto es un dato relevante, que los países del este de la Unión Europea tienen un mayor número de turistas por visitante. Un mayor número de empleo por turistas por visitante. Y esta es una de las condiciones, es una de las características por el que cuando veamos el indicador de trabajo decente podremos dar una explicación al por qué aquellos países de la Unión Europea del Este pues tienen un, digamos, indicador de trabajo decente mayor que los países desarrollados de la Unión Europea. Bien, aquí tenemos los niveles de salario en el sector turístico ponderado por PIB per cápita. Bien, ¿por qué hemos ponderado el nivel de salario de cada uno de los empleos por el PIB per cápita? Hombre, porque eso ocurre incluso dentro del país. Dentro de un país, a lo mejor, un mismo empleo de una misma actividad no tiene el mismo salario en el sur que en Madrid. Pero eso no quiere decir que en el sur y en Madrid los salarios sean distintos. Quiere decir que son distintos, pero también hay que compararlo con el PIB per cápita. Me explico. Si, por ejemplo, ya que estamos hablando de un profesor, si un profesor aquí en Andalucía cobra 2.000 y en Madrid cobra 4.000, en una misma actividad, muchas veces no podemos comparar porque las unidades monetarias cambian en el tiempo y en el espacio. Y por lo tanto no podemos comparar. ¿Por qué? Porque si el PIB per cápita en Andalucía es 2.000 y el PIB per cápita en Madrid es 4.000, al final 2.000 entre 2.000 y 4.000 entre 4.000, ¿cuánto me da? 1. Quiere decir que el nivel de vida que tiene un profesor aquí con la mitad de salario es el mismo que el que tiene en Madrid, porque allí el nivel de vida es mayor. Por eso nosotros hemos comparado el salario con el PIB per cápita y lo que deducimos es que ha habido cambios entre estos dos periodos, pero hay una mayor igualación en el periodo del 2015 al 2018, como se puede mostrar en la línea azul que tenemos en el gráfico. Bien, aquí tenemos el empleo de mujeres en el sector turístico y en el total de sectores. Y vemos cómo en el sector turístico también los países del este de Europa contratan, tienen más empleadas mujeres que hombres en la actividad turística. Es otro de los factores que también vamos a nosotros a adentrarnos cuando veamos la influencia que tiene. Y aquí tenemos la brecha salarial y vemos que la brecha salarial sigue siendo también muy importante entre hombres y mujeres en general, ¿de acuerdo? Bien, en el momento en que realizamos el modelo econométrico, es decir, en el momento en que nosotros el peso de la actividad turística la queremos poner en relación con el resto de los factores que estamos estudiando, pues podemos ver cómo el crecimiento influye positivamente, el indicador de igualdad de género también influye positivamente y el índice de COF también influye positivamente. Sin embargo, el indicador de trabajo decente influye negativamente. ¿Y ello por qué? Porque aquellos países más desarrollados, como ya hemos visto, cuentan con un menor, digamos, indicador de trabajo decente que los países del este que tienen un peso menor en la actividad turística. Y esto es importante resaltarlo. Bien, y con respecto a, por hacer un ranking entre las variables que estamos estudiando, pues podemos ver que tanto en empleo estable como en la igualdad de género son países del este de Europa los que tienen los mayores valores, y sin embargo son los países de la Unión Europea más desarrollados los que tienen menores valores tanto de empleo estable como de igualdad de género. Por lo tanto, decimos que el turismo es un sector que tiene una importancia mundial importante, ya lo hemos visto, representa un porcentaje muy importante, tanto directo como indirectamente, de la actividad económica en general,
que también genera consecuencias negativas o externalidades de la sobreexplotación y que para ello, para solucionar este tipo de problemas, lo que habría que empezar a desarrollar un turismo accesible. Para ello son las autoridades las que deben poner pues, medidas que puedan hacer que esta sobreexplotación de recursos que se genera con el turismo, pues pueda, y bueno, esta sobreexplotación y estas externalidades, estos costes externos, pues puedan ser en cierta manera mitigados o por lo menos reducidos de esa actividad, ¿no? Bien, en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que fue en el año 2017, pues se pusieron algunos factores que eran importantes tener en cuenta con respecto a esta actividad, como era la desigualdad, las desigualdades territoriales y las condiciones de pobreza, el nivel de desarrollo turístico, el compromiso de las instituciones públicas con la actividad turística y el acceso de la población a los beneficios generados por el turismo. No obstante, los resultados pusieron en duda si la actividad turística es causante del desarrollo de un destino o si, por el contrario, está contribuyendo al subdesarrollo. Por tanto, decimos que aún existen desigualdades por empleo en el sector turístico en general, hay disparidades en niveles salariales, en categorías profesionales y acceso a puestos directivos, incluso en la división del trabajo a tiempo completo y el tiempo parcial. Es decir, son problemas que hay que ir solucionando. Que el sector turístico pues, tiene una mayor proporción de empleo femenino en general y en los países del este de Europa en particular, y que para resolver todo este tipo de cuestiones pues, habría que fortalecer la igualdad de género en el sector turístico y contrastar las problemáticas existentes entre el turismo y la igualdad de género en distintos contextos socioculturales. Bien, como conclusión, y ya no me voy a extender mucho porque creo que le estoy robando mucho tiempo a mi compañero Beltrán, bueno, pues en conclusión, pues decimos que hay factores que están influyendo en el peso de la actividad turística, ya hemos dicho que el crecimiento está influyendo positivamente, que el empleo decente también está influyendo de forma, digamos, de forma negativa porque tiene un signo negativo, pero ese signo negativo no quiere decir que esté influyendo de forma negativa, quiere decir que son los países del este de Europa, es decir, aquellos que tienen menor peso en la actividad turística, los que están más desarrollados con respecto al empleo decente, al indicador de empleo decente que nosotros hemos establecido, y con respecto a la igualdad de género, exactamente lo mismo, es decir, está influyendo positivamente en la actividad turística. Hemos visto que hay una mayor igualdad entre los países de la Unión Europea, que con respecto al objetivo de desarrollo sostenible 8 y 5 están influyendo de forma clara sobre el peso de la actividad turística. No me entretengo mucho por no quitar más tiempo. Y finalmente podríamos decir que son las autoridades públicas las que deberían hacer un esfuerzo para poder compensar todos aquellos desequilibrios que se producen en la actividad turística, que ya hemos dicho que es una actividad muy importante porque genera de forma directa e indirecta pues más del 10% de la generación de riqueza en el conjunto de la Unión Europea y el 11% del nivel de empleo, que es algo importante. Y con ello, pues muchas gracias por vuestra atención, y ahí tenéis el correo electrónico mío por si alguien quiere hacer alguna pregunta y a lo mejor le da corte hacerla en estos momentos. Muchas gracias por todo. Voy a dar entonces paso al profesor Beltrán Roca Martínez para que nos haga una breve exposición sobre la actividad investigadora del INDES en materia de desarrollo de economía social. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente ha habido algún error. Mi presentación no se va a centrar en la investigación del INDES sobre la economía social,
porque no hay investigaciones propiamente dichas sobre economía social y solidaria, sino que se va a centrar en la dimensión social de la economía por parte del INDES. Entonces, voy a dar algunas pinceladas respecto a qué tipo de trabajo hacemos en el INDES y después voy a poner una muestra, como ha hecho el compañero Antonio Rafael Peña, de 2 investigaciones, pero no voy a dar tanto detalle como ha hecho él, sino que voy a explicar un poco algunos entresijos de esas 2 investigaciones que sirvan como muestra del tipo de trabajo que hacemos desde el Instituto de Investigación. Voy a comenzar explicando brevemente cómo se organiza el Instituto de Investigación. El Instituto de Investigación, al fin y al cabo, es una parte de la UCA, como un organismo dentro de la Universidad de Cádiz, donde nos organizamos una serie de investigadores que trabajamos en unas líneas más o menos similares. ¿Cuáles son las 3 líneas en torno a las cuales se organiza el INDES? Bueno, pues hay una línea sobre sociedad y territorio, hay otra sobre sociedad y comunicación y otra sobre sociedad y bienestar. Y en cada una de esas líneas hay especialistas de distintas disciplinas. Yo, como profesor de sociología, pues estoy adscrita y Antonio Rafael Peña también, a la de sociedad y territorio. Pues allí estamos principalmente economistas, sociólogos, hay trabajadores sociales, hay juristas, hay geógrafos, hay estadistas, etcétera. Hay otra línea importante para el campus de Jerez de la UCA también, que es la de sociedad y comunicación, en el que desarrollan sus investigaciones investigadores del área de comunicación, de marketing y de publicidad, porque sabéis que tenemos un grado en Jerez de publicidad y relaciones públicas, otro grado de marketing y también hay varios estudios de máster en la facultad sobre estos estudios. Y después tenemos una tercera línea sobre sociedad y bienestar, en la que hay especialistas de psicología, principalmente de psicología y de enfermería. También hay una línea de la Facultad de Enfermería que está ubicada en Jerez y que eso también pues sirve para conectar la labor investigadora del personal de la UCA con la labor docente que hacemos en los estudios de grado, de posgrado y de doctorado de la universidad. Bueno, ayer estuve haciendo un poco la cuenta de cuántos investigadores había, calculé unos 213 miembros de pleno derecho y unos 25 miembros asociados, son cifras de 2021, este año hay algunos más, pero digamos que hay un volumen grande de investigadores en este centro de investigación. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues en el INDES. Bueno, pues principalmente hacemos investigación, es decir, nos reunimos y trabajamos en proyectos que presentamos a convocatorias competitivas del Ministerio, de la Unión Europea, la Junta de Andalucía, van lanzando convocatorias de proyectos de investigación, tenemos algunas ideas sobre cuestiones que nos interesa estudiar o que a la sociedad le interesa que se estudien, presentamos esas propuestas y a veces salen seleccionadas, conseguimos una financiación para llevar a cabo esos proyectos. Pero también llevamos a cabo un trabajo de transferencia o también ligado a la investigación en el cual, por ejemplo, no solo trabajamos en investigaciones en convocatorias públicas, sino también hacemos investigaciones por encargo. Eso quiere decir que un ayuntamiento, una diputación, una empresa, una ONG tiene necesidades de hacer que se haga una investigación sobre una temática, habla con los directores del INDES o habla directamente con los investigadores que son especialistas en esa materia y se formaliza un contrato de investigación por el cual nosotros hacemos un estudio por encargo de esa entidad. Y además también hacemos muchísimas jornadas, seminarios, congresos, actividades formativas. Si se consulta en la página web del INDES, creo que es indesuca.es, pues se va a ver, se va a tener una idea sobre los proyectos, sobre las actividades, las jornadas que va acogiendo el Instituto de Investigación periódicamente.
Y también, por supuesto, todo ese trabajo de investigación pues da lugar a publicaciones que a veces están dirigidas a un público más especializado a través de las revistas científicas o las editoriales científicas, y otras veces pues, están más enfocadas a un público general, como pueden ser pues, los medios de comunicación o pueden ser charlas formativas, un poco también como esta charla que nos trae hoy aquí. Ese es el trabajo que hacemos en esas 3 líneas. Y respecto a la dimensión social de la economía, bueno, pues yo voy a poner algunos ejemplos de investigaciones en las que ha participado gente de mi equipo de investigación, también del equipo de investigación de Antonio Rafael Peña, en el primer ejemplo. Pero en mi grupo, pues, como se ha dicho antes, pues, se titula Transformaciones y conflictos en las sociedades contemporáneas, y una de las líneas de este grupo de investigación es cómo los cambios en los procesos de trabajo y en la economía afectan sobre todo a los trabajadores. Y tenemos una perspectiva según la cual bueno, los trabajadores no son solo seres pasivos que reciben los cambios en la forma en que se organiza la producción, los cambios normativos que hacen los gobiernos, sino que también son agentes, que decimos en ciencias sociales, tienen agencia, tienen un papel activo a la hora de reivindicar y de cambiar tanto sus condiciones de trabajo como también el contexto político y social en el que están. Y muchas veces esa respuesta se hace de manera colectiva. Entonces voy a poner 2 ejemplos de 2 proyectos de investigación. Además vais a ver que la perspectiva que se aplica principalmente desde mi grupo de investigación es muy distinta a la que aplica el equipo de Antonio Rafael Peña, incluso aunque en esta investigación trabajamos juntos los economistas y los sociólogos. Pero frente a la perspectiva más cuantitativa de la investigación que predomina en economía y en una parte de la sociología, desde mi grupo de investigación nosotros desarrollamos principalmente una perspectiva cualitativa, unas metodologías en el que no nos interesan tanto datos numéricos sobre la realidad social, construir indicadores, índices, estadísticas, sino que estudiamos la realidad social prestando atención sobre todo a datos que llamamos datos narrativos, es decir, a lo que la gente cuenta. Entonces, para interrogar a la gente, para ver qué cuenta la gente, desarrollamos unas técnicas de investigación específicas, como la entrevista cualitativa, el grupo de discusión, que es reunir a un grupo de personas para hablar sobre un tema y después analizamos esa conversación y extraemos una serie de conclusiones. O, por ejemplo, otras técnicas más modernas que se llama, por ejemplo, la etnografía virtual, que se trata de analizar conversaciones y datos en las redes sociales de Internet. Bueno, pues en el primer ejemplo que voy a poner es un estudio que hicimos sobre la precariedad laboral en Jerez de la Frontera. Y esto fue un estudio también por encargo que nos solicitó al INDES el Grupo Municipal de Ganemos Jerez, ¿no? Ellos estaban preocupados por la situación laboral en el municipio y querían tener veían que los datos estadísticos que había los datos que había en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía sobre el mercado de trabajo eran muy limitados y querían tener un conocimiento más completo y más profundo sobre la realidad del trabajo en el municipio. Entonces nos encargaron ese estudio y ese estudio tuvo tres caras, ¿no? Como después llamamos al libro que publicamos. Lo estudiamos desde un punto de vista económico, lo estudiamos desde un punto de vista criminalístico, sobre la cuestión de los accidentes de trabajo, de las sanciones y tal, y desde un punto de vista social, en el que hicimos una investigación de carácter cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, ahí el equipo de Antonio Rafael Peña hizo un trabajo, yo creo que muy novedoso y muy interesante, y es que desarrollaron un índice para medir la precariedad laboral, un poco lo opuesto al estudio que he presentado anteriormente. Antes he estudiado el empleo decente
en Europa, pues en ese estudio lo que estudiamos fue el empleo precario, el empleo inestable, poco mal remunerado, en el municipio. Entonces, para eso se desarrolló un indicador. Y ese indicador se aplicó solo en el municipio, pero tiene un potencial para estudiarse en un futuro para comparar distintos territorios o distintos momentos históricos. Digamos que es un indicador que no habíamos visto hicimos una revisión de la literatura, de lo que se había publicado sobre precariedad laboral, y no habíamos visto un indicador tan preciso y tan interesante como el que construyeron los economistas. Pero nuestra parte, la parte del equipo de sociología, se centró más en esos datos narrativos, en esa investigación cualitativa. Y ahí lo que hicimos fue entrevistar a agentes sociales, representantes de organizaciones empresariales y representantes de sindicatos, para que nos hablaran acerca del empleo y de la precariedad en el municipio. Pero sobre todo lo que nos interesaba eran los puntos de vista y las vivencias de las personas trabajadoras que estaban en esa situación de precariedad. Entonces, creamos varios grupos de discusión y pusimos a la gente a debatir sobre el empleo, ¿no? Y los resultados fueron muy, muy ricos y muy reveladores. Os voy a poner simplemente una pequeña muestra de las cosas que se hablaron en los grupos de discusión, ¿no? Pues, por ejemplo, porque cuando hablamos de empleo decente o cuando hablamos de precariedad, no estamos hablando solo de números y de porcentaje, ni de salarios, sino que hay vivencias, hay experiencias detrás que hay que aportar a esos datos para que cobren sentido. Entonces, los testimonios que recogimos en esos grupos de discusión, pues a veces fueron incluso bastante duros, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a leer, decía un hombre de 52 años que trabajaba en el sector de la hostelería, decía, te estás dando cuenta acerca de su vida, ¿no? Y de la situación precaria que estaba atravesando. Te estás dando cuenta de que todo lo que anuncian en el televisor, como el ordenador, el cochecito, la motito, te das cuenta de que esa vida no es para ti. Es decir, cómo se sentían excluidos de la sociedad a través de ser excluidos del consumo de una serie, del consumo más o menos básico de productos. O, por ejemplo, una mujer que explicaba su propia experiencia, decía, pero es que también respecto a vivir con carencia y con necesidades, decía, pero es que casi se sufre más teniendo hijos, porque es que no puedes darle muchas cosas que tú quieres. Y hablaban de la vuelta al cole y de lo que costaba, ¿no? Ese mes de septiembre, pues los gastos extra que tiene que afrontar una familia con hijos y lo duro que es. Bueno, esto es simplemente una pequeña muestra. Hicimos un análisis más exhaustivo respecto a estas experiencias, a estos discursos, pero no está publicado. Si alguien tiene interés, que nos lo consulte. Y ahora simplemente voy a presentar otro segundo ejemplo de investigación que realizamos. Esta no se hizo por encargo, sino que la hemos conseguido, se está iniciando ahora mismo a través de una convocatoria competitiva en el que salimos finalistas, digamos, en esa convocatoria, y es una investigación sobre básicamente las relaciones laborales y la organización sindical en el sector, en la industria logística. ¿Por qué? Pues porque es un sector que ha crecido mucho, especialmente en el contexto tras la pandemia, ha crecido mucho más, cada vez compramos más de manera electrónica y eso implica una mayor movilidad de mercancía a nivel global y también el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos servicios que cada vez demandamos más, ¿no? Como el servicio de reparto puerta a puerta, ¿no? Que vemos que hoy en día cada vez compramos más por esa vía. Entonces, estábamos viendo que en ese sector se estaba produciendo una transformación. El sector tiene muchas patas, pero en términos generales la introducción de nuevas tecnologías estaba transformando profundamente la manera en que se trabaja, en que se organiza el trabajo. Y eso también al final afecta profundamente a las vidas de los miles o cientos de miles o millones de trabajadores que trabajan en esos sectores, ¿no? Y queríamos estudiar los conflictos que surgen ahí, las experiencias de los trabajadores,
cómo se transforman esos negocios, esas empresas. Y también nos interesaban las nuevas formas de organizarse y de actuar de los sindicatos en esos nuevos contextos. Entonces, este proyecto está justo arrancando ahora y nos centramos inicialmente, nos vamos a centrar en 3 partes que consideramos clave dentro de la cadena logística. Una es el almacenaje. Vamos a estudiar cómo se organizan y qué conflictos surgen en los almacenes. En este caso vamos a centrarnos en Amazon. Después, en el reparto puerta a puerta. Aquí ya hemos empezado a recabar información interesantísima de los repartidores de Glovo y de otras empresas por toda España. Y por último, los puertos que son nodos centrales también en estas cadenas logísticas, ¿no? Que tienen un sindicalismo muy arraigado de un modelo de los años 70, pero se enfrentan también a desafíos de la introducción de nuevas tecnologías, de automatización, que obligan a adaptar las estrategias de los trabajadores también. Y bueno, no voy a avanzar ningún resultado. Si alguien tiene curiosidad, que me pregunte, porque ya algunas cosas ya las hemos ido investigando sobre este tema y es muy relevante. Simplemente transmitiros estas pequeñas muestras de tipos de investigaciones y de trabajos que hacemos en el Instituto de Investigación y ofrecerlo a si alguien quiere colaborar, quiere demandar algún tipo de trabajo por nuestra parte, que estamos totalmente abiertos a ello. Muchas gracias. Ya simplemente para... Perdón. Simplemente para cerrar, esto es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en el INDES. Digo, no está solo enfocado a la investigación científica académica, sino que también tenemos una amplia vocación social con nuestro entorno más inmediato, que es la provincia de Cádiz, pero también es Jerez de la Frontera. Aparte de las vías de contrato individual, también tenemos que decir que desde el INDES podemos ofrecer la posibilidad de hacer convenios con el INDES, a través del INDES con la Universidad de Cádiz, o poner en marcha para cuestiones más específicas convenios que ya existen. Entonces, nada más, simplemente agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Jerez la opción que nos han dado para visibilizar al INDES en estas jornadas y damos por cerrado este panel.